Está en línea, tiene la deferencia de atendernos Claudio Jacqueline, el colega que además es vicepresidente de FOPEA, el foro de, de defensa de los periodistas, ¿no es cierto? Claudio, Mario Nacinoy, saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, un placer, ¿cómo estás? Bueno, no sé si estabas escuchando algo de lo que yo venía diciendo. Estaba escuchando, sí, por Bueno, supuesto. ¿qué es lo que pasa con la prensa? Porque ya de mediados de la primera década, cuando comenzaron con el Clarín miente, con algunas idas y vueltas en esa relación, pero evidentemente es una constante. Me tengo que incluir, obviamente, tengo que ser autorreferencial porque, bueno, somos blanco y objetivo. No sé, ¿cómo se puede Mirá, analizar esto? a ver, para mí hay una referencia cerquita y muy dolorosa, que es lo de la marcha de la semana pasada. Si Sí, vemos que en la marcha de la semana pasada fueron los periodistas que estaban haciendo la cobertura, agredidos tanto por los manifestantes sí, como por las fuerzas de seguridad, nos sí, está mostrando la situación en la que se está. Que claramente hay un clima de época que tiende a buscar en los periodistas los culpables de una realidad que no les gusta, o de una realidad que quieren ocultar, o de una realidad que no es como la construyen, unos y otros, y esto se apalanca en un momento muy crítico, donde ya no es que discutimos la verdad, sino que discutimos los hechos, y no claro. sabemos si los hechos son los que estamos viendo o los que quieren construir. Y esto lo hacen con mucha habilidad fuera de los medios, quienes no son periodistas profesionales, Ajá. que construyen realidades, sobre todo a partir de las redes sociales, Sí. donde hoy se concentra buena parte o la mayor parte de las audiencias, y nos pone en un lugar donde quienes perseguimos la verdad, quienes, como dicen algunos maestros del periodismo, nos tenemos que sostener sobre mínimo que es la pretensión de neutralidad para abordar los hechos de la realidad, somos objeto de hostigamiento. Y es lo grave, es un hostigamiento que, así como pasó en el kirchnerismo, que tenía como eje sobre todo a los medios Ah, y a esa idea de las corporaciones mediáticas construyendo verdades que no les eran amigables para la construcción política y narrativa del kirchnerismo. Ahora, con este nuevo gobierno, tenemos una situación similar, pero ya no teniendo a los medios como objeto de ataque, sino a los periodistas como sujeto de persecución, descalificación, hostigamiento, sí, estigmatización. Y esto claramente pregna en la sociedad, pregna en sectores violentos, pregna en sus militantes, que obviamente advierten que esa es la línea que les bajan y que sus enemigos están en quienes intentamos, con las limitaciones y los esfuerzos del caso, contar lo que ocurre en la realidad a la que accedemos por nuestros medios y a través de nuestras fuentes y documentación. Bueno, en eso claramente no debería extrañar que entonces al final esa violencia verbal termine transformándose en violencia física que ocurre en la calle. bueno, o sea, de alguna forma, vos decís que termina de alguna forma, en todos los sectores, porque no justamente el miércoles pasado los periodistas, los voy a nombrar, Manu Jove de TN, Franco Mercuriali, Marcelo Peláez y también una chica de La Nación Más. Este, Sí. o sea, no era gente del oficialismo, o sea, es contagioso el tema. Eh, Absolutamente, y eso es lo que estamos viendo, y esto es lo que venimos advirtiendo, porque FOPEA viene realizando a través del monitoreo y sus sí, comunicados, eh, primero señalando la cantidad de casos, sí, que es inusual que el 40% de los casos de 2024 hayan sido protagonizados por el Poder Ejecutivo Nacional y en particular por el presidente, la mayor parte, sí, y venimos advirtiendo sobre
estos hechos que a la larga, y ya lo vivimos, y lo vivimos, para no irnos demasiado lejos, lo vivimos en los años más duros del kirchnerismo después de 2008, cuando los periodistas que eran parte de los medios hostigados por el gobierno y descalificados por el gobierno, luego recibían agresiones en la calle, los escupían, los insultaban, algunos hasta han recibido golpes por parte de militantes y de gente que adhería al gobierno, y ahora empezamos a ver que esto también ocurre, pero ahora tiene la novedad de que además empiezan persecuciones en el ámbito virtual, en el ámbito de las redes, y obviamente ese mundo que a veces para algunos es difícil de disociar o de ver dónde está la raya que lo separa, la frontera, sí, de lo digital, lo virtual con lo real, sí, entonces empezamos a ver que aparecen las agresiones. Y entonces, así como tenemos a todos estos periodistas agredidos por los manifestantes violentos, algunos manifestantes que fueron de buena fe y otros que son solo violentos y son solo delincuentes, sí. pero también por fuerza de seguridad que no tienen ni el más mínimo recaudo. ¿Cómo encuadras el caso Grillo? Bueno, el caso Grillo claramente estaba haciendo su trabajo como fotógrafo, como fotoperiodista, y obviamente todas las imágenes y todas las reconstrucciones que se han hecho sí, hasta acá, lo que nos muestran es un agente de las fuerzas de seguridad sí, que no sigue los manuales sí, básicos de cómo se deben arrojar gases lacrimógenos, apunta a quemarropa y tira una granada de gas lacrimógeno que termina impactando en la cabeza de Pablo Grillo. sí. Esto, que no es la primera vez, insisto, que ocurre, Ujú. que vemos a las fuerzas de seguridad cada vez con más frecuencia ejerciendo esto, y vemos que por otro lado, desde el gobierno, en vez de apuntar a mejorar la efectividad de las fuerzas de seguridad, a hacer más eficiente la contención de los violentos, a prevenir los actos de violencia, lo que se hace es casi una trama de encubrimiento para proteger a quienes no honran la profesión y no siguen los manuales de lo que debe ser el accionar en situaciones de violencia callejera. Por lo tanto, esto es algo que nos preocupa mucho, porque este es el Estado y quien tiene el monopolio de la violencia, quien debe ejercerlo de acuerdo a las leyes y a las reglamentaciones vigentes. Bueno, estamos conversando con Claudio Jacqueline, que es vicepresidente del Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, y Claudio, al margen de esto, que es obviamente la posición institucional de la entidad, no puedo dejar de preguntarte. Ayer hiciste una extensa nota en el diario, en La Nación, sos columnista de La Nación, además, por supuesto. Se viene otro miércoles y además evidentemente el gobierno está teniendo serios problemas, que el punto de inflexión, no lo dijimos en estos micrófonos, no hay duda que fue de alguna forma autoinfligido con el Libragate, ahora paro general, hoy y mañana hay paro en las universidades, la marcha del miércoles, ¿qué es lo dable y esperable? Bueno, lo primero que debemos esperar es que las situaciones de violencia vayan a intentar reproducirlas y probablemente agravarlas, porque en esta participación y en esta regresión política que hay, en donde la política en su crisis de representación terminó delegando la semana pasada en hinchas de fútbol, en el mejor de los casos, sí, o barra bravas en el peor de los casos, sí, su representación en la calle, sí, bueno, es de esperar que vuelvan a estar esos personajes, pero que además se van a sumar esta vez aparentemente ya representantes de los sectoriales y político-partidarios. A lo que cabe esperar es que el operativo sea diferente, que no sea un operativo, que sea un operativo como ya se ha hecho y que han sido eficientes, de prevención, de contención en los ingresos a la ciudad, de evitar que ingresen personas que tengan antecedentes y que sean parte de la manifestación, que no lleven ni armas ni piedras, que se armen los anillos de seguridad para evitar y no llegar a la instancia del choque
que es lo que parece, y todo indica que ocurrió la semana pasada, cuando lo que se dejó es llegar a la instancia del choque y la violencia que había sido anticipado, porque a nadie pudo sorprender que hubiera escenas de violencia cuando se sabía que iban a participar las fuerzas de choque que suele utilizar la política, el sindicalismo, la delincuencia en general, los narcos, que son quienes copan en gran medida las tribunas de las canchas de fútbol en el centro, como las barra bravas. La última pregunta que te hago ¿es paranoia o hay clima destituyente, como dice el gobierno, así como pasó con Alfonsín y también con De la Rúa? A mí me parece que hoy hay sectores que obviamente apuestan, como siempre los hay, desde muchos sectores políticos que no toleran el libre juego democrático y que pretenden anticipar los tiempos e imponer sus verdades únicas, pero me parece que hoy ni la sociedad lo tolera, ni hay suficiente soporte para ninguna acción destituyente que pueda tener hoy cabida. Por lo tanto, yo creo que agitar el fantasma de las persecuciones destituyentes, también lo hizo Cristina Kirchner en 2008, cuando hablaban de la restauración conservadora y las fuerzas destituyentes, me parece que lo que hace es agravar el conflicto, evitar y alejar la posibilidad de la pacificación y el de la normalización de las relaciones en la vida cotidiana, que son las que posibilitan el crecimiento económico y las inversiones extranjeras y el desarrollo normal de una sociedad. Creo que a lo que debe apuntar el gobierno es a bajar algunos cambios, enfriar la calle, no propiciar enfrentamientos, y eso se logra no solo desde la acción preventiva y represiva de la fuerza de seguridad, sino también desde el discurso y la construcción de consensos para avanzar en los proyectos que tiene que tener. En ese lugar, los periodistas entendemos que la posibilidad de informar mejor a la gente es posible si no se vive en un clima de crispación de esa naturaleza y de polarización para construir verdades únicas, burbujas cerradas e imposibilidad de diálogo. Claudio, te agradezco mucho estos minutos para nosotros. Yo creo que esto también para seguirlo desde el punto de vista académico. Te comento que justamente en la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Sociales de la Universidad de Buenos Aires estamos haciendo con un grupo de investigación al cual a lo mejor te vamos a pedir algún tipo de colaboración justamente sobre la libertad de expresión, además en una era que además han cambiado los medios con la irrupción de los digitales. Yo te agradezco muchísimo estos minutos para con nosotros y creo que realmente, bueno, el deseo es como dijiste vos, que vayan un cambio y bajar los decibeles en todos los sectores, ¿no es cierto? Absolutamente, yo te agradezco a vos, Mario, y la verdad que te felicito por ese intento de trabajar sobre la libertad de expresión en un ámbito académico. Me parece que es muy necesario y nos hace bien a todos. Así que te agradezco mucho y te agradezco esta charla. Bueno, muchísimas gracias a vos. Bueno, ahí estaba el colega Claudio Jacqueline, que es vicepresidente del Foro de Periodismo Argentino, FOPEA, y además columnista del Diario de la Nación.